Buenas, vale. Buenas, bienvenidos a todos a la charla de David Gil, que nos va a hablar sobre Paragraph, para intentar mejorar la experiencia de los editores de contenidos. Muchas gracias, David. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Quienes no me conozcáis, como ha dicho Nésimo, me llamo David, trabajo en una empresa de Pamplona que se llama Vico2. Somos una agencia digital. Hola, hola. Somos una agencia digital que está en Pamplona. Tenemos 3 sedes, una en Lima, otra en Pamplona, que está la central, y también una oficina en Madrid. Somos 70 personas, que casi todo lo que hacemos es Drupal. Hacemos alguna cosita más, pero nuestro core está en la construcción de portales en Drupal, sobre todo para grandes clientes. Nosotros nos dirigimos normalmente a grandes empresas y lo que solemos abordar son proyectos Drupal de un tamaño mediano o alto. ¿Vale? Si a alguno os interesa, estamos poco a poco haciendo crecer nuestro equipo. Si sois drupaleros, os puede interesar lo que hacemos, contactéis conmigo a lo largo del fin de semana. Lo que os voy a contar es para qué estamos usando Paragraphs, qué alternativas hay, cómo lo estamos usando, algunos truquitos al final, y luego os dejo una transparencia con unas referencias. Nosotros llegamos a este módulo a raíz de un proyecto que sacamos pues la semana pasada, creo que fue, a producción, que es la nueva web de Literatura SM, de la venta de libros de literatura infantil del grupo SM. Supongo que conocéis a Fray Perico, o a Barco de Vapor, o cientos de los libros que tiene SM. El cliente nos vino con unos requisitos muy específicos. Es decir, ellos tienen catalogados todos los libros que hay que tienen a la venta, y querían darle un aire, pues, es decir, enriquecer los contenidos con los que publican esos libros, no quedarse pues, en los datos básicos de un libro a la hora de publicarlo. Es un e-commerce, quieren vender, pero tampoco es algo que en lo que les va ya la vida. Es decir, ellos tienen otros canales de venta. Entonces, los requisitos con los que venían era que ellos, dado un libro, tenían mucho material añadido a ese libro, desde vídeos, galerías, fondos de escritorio, descargas, libros relacionados, pero eso no lo tenían para todos los libros. Y además no solo eso, pues para unos tenían muchos vídeos, para otros tenían muchas galerías, y querían tener cierta libertad a la hora de construir sus contenidos. Es decir, tener un libro, arrancar una galería, seguir con un texto, seguir con otro vídeo, ¿vale? Este es el requisito inicial. Ahí tenéis, pues eso, galería, lo que os decía, ¿no? A medida que avanzamos en la definición del proyecto, nos íbamos viendo los mismos requisitos en otros sitios del proyecto. Esto que veis, lo que veíais antes era un tipo de contenido, un producto de un e-commerce. Esto es una taxonomía de uno de sus personajes. Lo mismo, normalmente, pues empezaban con una descripción, con unos libros asociados a esta taxonomía, pero tenían material asociado a la taxonomía. Vídeos, historias, entrevistas. Seguimos con el proyecto y nos ocurrió lo mismo en las landings. La landing de Barco de Vapor. Oye, quiero abrir con un carrusel de imágenes. O tengo un vídeo muy bueno del último premio. O tengo un listado de personajes. O un listado de términos de taxonomía. Seguimos definiendo el proyecto y nos encontramos lo mismo en la home. Este que habéis visto es el mismo que hemos visto antes. Conceptualmente. Es decir, todavía no habíamos pensado cómo construirlo casi. Sigue siendo la home, pero empiezan a repetirse piezas. Se han repetido piezas en la ficha en un nodo, en una taxonomía. Esto es otro nodo, o una home. Entonces, ¿cómo abordamos el side-binding de esto? Hay muchas alternativas para hacer lo que os trasladaba de un nodo que tiene piezas o componentes que puedes ir intercambiando. Yo en el pasado he usado al menos estas tres. Pues lo típico es un nodo que referencia a otros nodos. Esos nodos representan pues una galería o un carrusel de vídeos o texto, y los unes con el nodo padre, pues con un entity reference. Otra idea es usar panels. Panels con fila de panels, y pues lo mismo, en el mismo concepto vas usando panels para definir bloques que a su vez tienen campos en los que tú escribes los contenidos. Aquí no podíamos hacerlo, primero porque no queríamos trasladar a los editores la complejidad de panels, y segundo porque también tiene unas normas de desarrollo en las que SM no nos dejaba utilizar panels.
Otra alternativa es usar beans y entity reference. Esto lo hemos usado en el pasado con las mismas ideas que os voy a trasladar hoy. Beans es un módulo que está en 7, que es similar a lo que ahora mismo tenemos en 8 con los bloques con campos y con un tipo de contenido padre al que le metes beans puedes llegar a conseguir lo que os estoy trasladando. Por ejemplo, esto lo hicimos en un mini proyecto que teníamos para el Reina Sofía, en el que teníamos unas landings muy grandes en las que el cliente quería ser muy flexible a la hora de construirlas y reutilizarlas para montar este tipo de páginas, one page sobre una obra, y tener mucha libertad para construir cosas parecidas, pero que no se parecieran, ¿vale? Es el doble requisito. Entonces, bueno, al menos esas 3 alternativas. Cuando llegamos al proyecto, en proyectos pasados en SM habían usado Paragraphs, yo no lo conocía. Gonzalo creo que fue el que nos dijo que estaba por ahí. Oye, pues le echamos un vistazo y vimos que cumplía los requisitos. Pero cumplía los requisitos y, de nuevo, solo lo pensábamos para la ficha del libro. Entonces, Paragraphs es un módulo que permite definir componentes que normalmente asocias a un nodo, ¿vale? Es muy similar a los que hayáis hecho site building con Field Collections. Permite controlar la creación de contenido estructurado, lo vais a ver, es decir, yo voy a definir los bloques o los párrafos como contenido estructurado, como quien define los campos de un nodo, ¿vale? Y por lo tanto, tiene la bondad de que los editores van a ser capaces de definir o de construir componentes que son complejos visualmente, pero con un sistema sencillo de usar. Es decir, esto se puede... Hemos visto alternativas en que con un WYSIWYG hay gente que hace auténticas virguerías, pero son WYSIWYG, ¿vale? Eso no es fácil de manejar por un editor. Veremos algo que me está sorprendiendo cada vez más con 10 días en el proyecto en producción. Los editores tienen una herramienta que les da mucha creatividad. Vais a ver que con muy pocas piezas que construimos, empiezan a construir páginas que con 4 cambios parecen distintas. Y además es que yo ni lo espero. Hoy he entrado en la web y he visto un post de un blog y digo, hostia, lo que se han currado estos aquí, con las piezas que les habíamos dado para hacer la ficha de libro. Entonces las están usando en otras zonas que es que ni nos las planteábamos. A nosotros nos encaja muy bien también luego en nuestras técnicas de construcción. Estamos construyendo todo el front con Atomic Design y el concepto de Paragraph va muy asociado al concepto de componente en el front. Además, nos permite trocear el proyecto en pequeñas piezas que a la hora de abordarlas en un desarrollo agile es muy fácil de colocar en distintas fases del proyecto. Entonces, empiezas poco a poco con el proyecto y conforme va avanzando las vas complicando. ¿Vale? La experiencia de uso de un editor es esta. Bueno, aquí estáis viendo una edición de un tipo de contenido y aquí abajo tengo un campo de tipo paragraph, en el que yo estoy seleccionando los distintos tipos de paragraphs que tengo en el sistema. El ejemplo es un carrusel, ¿vale? Luego os doy la referencia porque el código la interfaz que estoy usando es una distribución que hay por ahí. La podéis echar un vistazo y tocar, ¿vale? Entonces, esto es un paragraph, es como quien crea contenidos al final. Lo bueno de este módulo es que la experiencia de uso de un editor de contenidos que está acostumbrado a trabajar con nodos, ¿vale? Entonces, no le metes un concepto nuevo. Ay, perdón, que me voy. El módulo de parágrafos lo que hace es añadir una nueva sección en el bloque de construcción de contenidos en el que tú vas definiendo qué parágrafos hay en el sistema y a cada parágrafo le das un nombre y le defines unos campos. Conceptualmente, lo mismo que haces con los tipos de nodos. Es decir, no hay nada nuevo. De nuevo, para los editores no hay demasiado nuevo y para los site builders, pues es como quien define nodos. Entonces, bueno, pues aquí voy a seguir este ejemplo todo el rato. Estoy definiendo un tipo de paragraph que se llama block quote, que nos permite hacer citas con 2 campos. Una tontería para
para que veáis cómo funciona y cómo funciona Notch. Pues le añado un par de campos y ahora veréis cómo lo usamos en el front. ¿Vale? Como veis, aquí, nada nuevo. Lo que he definido es ese componente. ¿Vale? Normalmente en el sistema acabas teniendo una biblioteca de ellos. Entonces, lo que haces al final es decir, yo he definido estos pequeños componentes que van a nivel de campo, digamos. Ahora lo que tengo que hacer para utilizarlo es ir al tipo de contenido, ir al sitio donde tenía definidos un campo de tipo paragraph y ahí me va a aparecer. O no. ¿Vale? No me va a aparecer todavía. El rollo es que es un tipo de campo que a su vez referencia, es un entity reference, digamos, en el fondo es un entity reference al que le tienes que decir tú qué tipos de entidades vas a seleccionar. En este ejemplo me faltaba marcarla. Es decir, yo en el ejemplo pues tengo un conjunto de paragraphs y este en concreto no selecciona, este field que tenía definido en el nodo page no seleccionaba todos, entonces por eso no me aparecía. Ahora mismo pues ya me aparecerá aquí abajo. Ahí lo tenéis, ¿vale? Tan sencillo como eso, el child building. Lo bueno de este módulo es que es muy sencillo, es decir, la tecnología que hay detrás de esto es una tontería. Tecnología, quiero decir, los conceptos son muy sencillos. Vais a ver que la forma de construir no, es decir, no te mete la complejidad que te mete un panel. Entonces tú sigues usando las mismas herramientas, tú y los editores. Lo cual es bueno. Entonces, bueno, pues aquí veis el ejemplo de lo que estaba construyendo, poco más, ¿vale? Otra cosa es las opciones de este campo. Esto es lo que os quería enseñar. Ah, que le he dado a ciclar, coño. Vale. Bien. A la hora de configurarlo, simplemente es sencillito. Defines lo que hay y lo que el editor va a ver en el nodo tiene una opción de configuración a la hora de gestionar la presentación del formulario. Vais a gestionar la presentación de formulario, definís un tipo de field tipo paragraph y te da una serie de opciones. Esas opciones son básicamente cambiarle el naming a los títulos donde aparece paragraph para llamarlo de algo que se entienda más para el editor. Y luego dos opciones, view mode y botones. He ido tan rápido que no se ha visto, pero bueno. Ahora lo vais a ver. View mode. Hay algunas veces que queréis que este campo, cuando entres a la edición de nodo, te salga desplegado. Otras veces que según la complejidad de lo que vayas a meter ahí, pues podemos estar hablando de 10 o 15 parágrafos. Como le des a editar y te aparezca todo el formulario desplegado, te sale un formulario de 8 scrolls. Entonces puedes marcar para que sea de tres modos. Desplegado, plegado, en el que solamente sale el título administrativo de ese parágrafo, o en preview. Y en preview es una opción interesante en el sentido de que tú le puedes mostrar cómo más o menos se va a ver en el front. Antes hablaba con Hernani de Akia y me decía que ellos incluso, una cosa bastante recomendable, es que habían tocado el tema de backend para que lo que se veía en preview se entendiese. Cuando digo que se entendiese, pues que si esto era un block quote, pareciese un block quote. En backend también, ¿vale? Ah, bueno, y el último, que este no lo he pillado. A ver si os pillo dónde está en el vídeo. Hay otra opción de configuración aquí. Joder, lo tengo ahí. El sistema este de add mode. Cuando me veáis añadir un contenido a un campo de tipo paragraph, tú le puedes decir que se comporte, el botón de añadir uno nuevo, se comporte o bien como botones, o bien con un desplegable, o bien con un select list. Un select list de botones. Una tontería, pero bueno. Según cuántos tengas en el sistema, eso lo vas a tunear un poquito, ¿vale? Site building. No hay nada más. Esto es lo que hay. Es decir, definir tipos de parágrafos, ir al campo, ir a un nodo, a un término de taxonomía, a un bloque y añadirle un campo de este tipo. Ya está, se acabó la tecnología que hay detrás de esto en la parte de site building. En la parte de theming,
de nuevo, un sistema que tampoco es muy complicado. Es decir, sigue todas las convenciones de Drupal, en este caso en Drupal, todas las convenciones de Drupal 8 en 7 es igual, ¿vale? Este módulo, bueno, esto que estáis viendo de SM 7, lo que estoy enseñando en la demo es 8. Conceptualmente es lo mismo y técnicamente parecido, ¿vale? En la capa de theming, solamente un nuevo concepto, pero igual que cuando tú defines cualquier otra entidad en Drupal 7 u 8, al ser una entidad, tienes unas TPLs que son las que vas a sobreescribir. Realmente el theming de paragraphs se hace a través de TPLs, ¿vale? En este caso te propone cuáles utilizar, pues yo voy a utilizar seguramente la que está marcada o la de arriba, según si tengo distintas visualizaciones de este parágrafo. En este caso, en este ejemplo, pues he pillado la que no tiene el bimode, sobrescribo la TPL y esa es toda la implementación para darle estilos al block quote, como me lo da Bootstrap 3, que es el ejemplo que estoy utilizando. Y ya, pues el aspecto que le doy, pues lo dicho, lo que toque el proyecto. Pero de nuevo, en este caso, la parte de theming, pues es que es muy sencilla. Tocas un fichero o dos. Os he dicho uno, realmente son dos. Pero estos ya son los tradicionales, estás trabajando con campos. Si quieres meterle mano a cómo se renderiza un campo, pues vas a la TPL del campo que toca y como mucho por ser un parágrafo, pues te meten aquí el tipo de entidad. ¿Vale? Pero, de nuevo, una solución que estás usando todo el rato los mismos conceptos que usarías tanto en la capa de theming como de set building que usarías para hacer un nodo normal. Otro ejemplito, en este caso, para ver una capa de theming un poco más compleja. Os quería enseñar el concepto de tabs. Aquí lo que voy a reproducir es cómo funcionan, cómo se modelan los tabs de Bootstrap 3 con esto, ¿no? Al final, un tab de Bootstrap va a ser un paragraph que a su vez define un campo de tipo paragraph en cuyo interior se le meten textos. Los textos tienen título y descripción. Os enseño cómo es para que ahora entendáis el código, ¿vale? Entonces, paragraph de paragraphs. Estos niveles de añadimiento, pues, en algunos momentos dados, en el estado de maduración del módulo, tantos añadimientos en según qué tipo de visualización haces. En el backend da guerra, en el de preview da guerra. Esto, paragraphs de paragraphs, pero bueno, es algo que estará a puntito de solucionar. Bueno, una vez que habéis visto lo que quiero hacer, es decir, lo que quiero hacer es modelar esto y ver cómo lo renderizo para hacer lo que os he enseñado antes, unos tabs de Bootstrap típicos. Una forma de hacerlo más elegante, en este caso ya tenemos una entidad que es relativamente compleja. Es decir, tenemos un paragraph que tiene una lista de paragraphs y eso a su vez tienen fields. Para renderizar bien esto en una TPL, en Twig, en 7 puedes hacer la guarrada que quieras. En Twig ya te lo tienes que currar y no te va a dejar hacer guarradas. Entonces, una forma de hacerlo es la que vais a ver en una referencia que os pongo, que es la distribución de la que hablaba, se llama Legend. Tiene ejemplos de paragraph, viene bien para tocarlo. Yo no lo usaría en un proyecto mío para ponerlo en producción, pero sí para tocarlo y jugar. Y para coger sus ideas, que como lo hacen. Entonces aquí tienen implementado este de tab y lo hacen así. Los paragraphs tienen una función de preprocess, que es a través de la cual tienes que entrar para coger la información, dejártela preparada para mandársela a la TPL de Twig. En este caso, en lugar de meter aquí un chorizo de código, que es el que vas a tener al otro lado, lo han hecho con un servicio en Drupal 8, que le llaman el renderer de paragraphs. Se lo han definido así, es decir, esto no es algo que venga en core, es una forma de implementar esto. Entonces tiene un servicio especializado en renderización de paragraphs, que solamente tiene un método que se llama render, y para cada tipo de paragraphs que hay en esta distribución, que hay unos cuantos, pues definen un nuevo servicio. Obviamente el truco está en el preprocess. Es un preprocess de theming, entras ahí, te dejas los datos preparados y se los pasas a una función de theme. Esta función de theme lo que hace es definir qué plantilla vas a utilizar luego. ¿Vale? El servicio que ha definido, su implementación es esta, lo que decía, esto es el chorizo que podía haber metido en el preprocess, pero esta es la forma de hacer este tipo de cosas en Drupal 8. Al haberlo hecho así, esta es una pieza que puedo testear y desacoplar de mi interfaz. Para hacer este tipo de cosas, bueno,
está bien que vayamos viendo ejemplos ya de cómo se hacen este tipo de cosas en 8, ¿no? Aquí lo que hace básicamente es recorrer la lista de parágrafos y dejarse preparadas en 2 variables los títulos y los textos para pasárselos a la función de TPL. No os volváis locos con el chorizo, simplemente es un ejemplo de cómo trabajar en la capa de theming con una estructura compleja, dejártela preparada para que la TPL de Twig simplemente entre a pintar. Para que la TPL en sí misma tenga una lógica muy sencilla. Y la TPL, al final, lo que hace es implementar esta maquetación. De nuevo, no hay mucha complejidad. Pero aquí sí que en estos niveles ya no tiene sentido que entremos a trabajar con estructuras complejas como puede ser esto de parágrafos de parágrafos. Eso lo hacemos en el preprocess, aquí le dejamos los datos preparados y solamente se encarga de pintar. ¿Sí? Algunos problemas que tiene el sistema de parágrafos, sobre todo el rendimiento en la edición de nodos. Lo que os decía antes, como definas un nodo con 20 parágrafos y cada parágrafo tenga 10 campos, multiplica. Entonces, eso a la hora de entrar a la edición te va a cargar un montón de WYSIWYGs, un montón de campos, no solo le va a dar caña al servidor a la hora de renderizar todo eso, sino también al navegador. Entonces, ojito, cuidado que se puede resentir. Yo lo que suelo hacer en estos casos es tener los parágrafos plegados. ¿Vale? Si tú contemplas que vas a tener un contenido que va a crecer a la hora de estructurarlo, los pliegas, los haces en preview y por lo menos el navegador no habrá sufrido tanto para renderizar eso. En servidor les están dando tralla, Pero bueno, aquí actúan ya todos los sistemas de cacheo de 8 en los que todas las entidades en principio están cacheadas. Lo que os decía, el sistema es sencillo y lo que va a utilizar el editor no le va a sorprender, pero le puede abrumar. Es decir, formularios de formularios y según cómo los montes, pues montas unos formularios complejitos. ¿Vale? Entonces, hay que cuidar la usabilidad. Es un tema de debug, le puedes meter CSS, lo puedes ordenar. Yo normalmente lo ordeno con field groups, con sus pestañitas, con una cierta estructuración. Incluso en 7 hay un modulito que te lo deja bastante apañado. El modulito básicamente es CSS que lo limpia un poco más, que pone los botones más bonitos, pero bueno, cierto criterio ahí se puede hacer. Depende de lo que construyas al final, Es decir, si estás montando algo que se entiende para el editor fácilmente con los campos, pues ya está. Pero te lo puedes trabajar y currar más según lo que estés haciendo por detrás. El preview puede ser un problema, tal como funciona Drupal si no le haces nada más. Es decir, estás tocando campos que pueden ser complejos, como no le metas un workflow de edición de contenidos que te permita hacer preview de lo que estás haciendo antes de ponerlo en vivo, la lías. Entonces, normalmente nosotros esto solucionamos con un workbench para que el editor pueda estar trabajando cómodamente en construir un contenido complejo, vaya viendo cómo va quedando y vaya publicando versiones. La bondad de esta forma de trabajar es que es sencilla. La potencia acaba pronto. Es decir, esto da para lo que da. Si queréis ir a soluciones mucho más complejas, ya tienes que pasar a panel. Sobre todo a la hora de construir cosas muy flexibles como rejillas, pues eso. Es decir, la potencia de esto se acaba aquí, que es mucha, Pero no llega, desde luego, a ser un sustituto de panels en determinados casos. ¿Algún uso que hemos visto que os puede dar alguna pista? Esto que estáis viendo aquí abajo pues es un carrusel de contenidos relacionados. ¿Vale? Entonces, le hemos sacado mucha chicha a hacer un montaje en el que haya parágrafos con un campo de entity related y a su vez definas qué viewMode vas a usar a la hora de pintarlo. Antes ha habido una charla sobre los viewModes. Esa es la idea. Es decir, yo estoy definiendo qué viewMode voy a usar en este listado, entonces tengo mucha flexibilidad. Le voy a dar mucha flexibilidad al editor si tengo 2 o 3 variantes de ese snippet. Voy relacionando los contenidos que quiero poner y elijo cómo quiero que se pinte. Entonces, el mismo parágrafo, si yo tengo 2 o 3 viewmodes, se va a comportar, es decir, visualmente se va a comportar de forma totalmente distinta lo que voy a pintar ahí en medio. Entonces, con esto y con algunas cositas, pues esto era un carrusel, pues mira, te permito flexibilizar los ítems que vas a pintar por página. Entonces, con 3 o 4 modificadores, el parágrafo que has construido,
te da unas posibilidades que combinadas con otras, pues te da soluciones visuales exponencialmente distintas de que si lo piensas todo de una manera, ¿no? Entonces, a nosotros nos ha funcionado muy bien el tema de los bibodes. En este proyecto tenemos normalmente dos, un snippet más pequeño y otro que tiene algún campo más. Entonces, depende de dónde lo vas a colocar el paragraph, seleccionas un viewMode o seleccionas otro. Otro truco que hemos usado es mezclar un poquito el concepto de visualización con contenido. Aquí ya rozando hacer guarrerías españolas, que digo yo. Habéis visto que algunos parágrafos pues, van con fondo rojo, otros con fondo gris, otro blanco, visualmente tienen más espaciados entre los bordes, hay algunos que tienen pues, un logo arriba, o los textos van más grandes. En este caso, simplemente aplicando técnicas de Atomic Design, en el que vas con ciertas clases sobreescribiendo el comportamiento por defecto de un componente CSS. Entonces, simplemente teniendo un campo así, que esto es un campo select de fields, en el que el ID de cada uno de estos elementos es un selector CSS, el editor vas tocándolos y hace que el componente, que a nivel de contenidos es igual, visualmente tenga varias variantes. Entonces, pues, por ejemplo, esto lo usamos bastante en el ejemplo que os he puesto antes de Reina Sofía. Con más complejidad, aquí con media docena de campos, pues controlamos los espaciados que hay alrededor de un bloque. A ver si os lo enseño otra vez en el inicio del vídeo. Es decir, estos espaciados, pues depende de lo que seleccionas, le dan más aire, menos aire, aspectos muy de diseño. Los colores de fondo, ya estáis viendo aquí abajo. Es decir, depende de qué selectores toque hay, al final nosotros en la TPL estamos renderizando una serie de class que van modificando el comportamiento visual del componente. Esto es lo que hemos visto. Vale, algún uso más avanzado, nos encontramos con este problema. Necesitamos, a mitad del proyecto, montar paragraphs que ya no iban a ancho completo, sino que iban con cierta rejilla, una rejilla sencillita. Es decir, lo típico dices, oye, quiero poner aquí algo a mano izquierda, una galería, y aquí a mano derecha otra cosa. Y algunas veces lo quiero 50-50, otras quiero que sea un 33% a la izquierda y un 66% al otro lado, y otras veces al revés. Entonces, al final lo que hicimos es inventarnos un paragraph que tenía dos campos de paragraph relacionados y que la plantilla que se usase también la seleccionase el editor. Entonces el editor decía, oye, quiero una plantilla en la que el bloque de la izquierda y de la derecha se pinten en la mitad, otras veces una plantilla que sea un 4.8, creo que es. Eso lo implementamos con un campo más que creo que se ha visto antes ya en el vídeo, en el que básicamente es otra vez un selector de un campo select con un identificador, que lo que hacemos es usarlo en un preprocess, en este caso de 7, para implementar un theme suggestion que te cambia la plantilla según lo que ha elegido el editor. De esa manera, el mismo paragraph, la misma programación del paragraph con los mismos campos puede usar plantillas diferentes. Esto es un truquito que nos sirvió para solventar esta problemática que nos entró bastante tarde, ¿vale? Pero te abre la posibilidad a incluso también cambiar, ya no solo a nivel de CSS, sino también al nivel de maquetación, es decir, usar un paragraph con distintas maquetaciones, pero los mismos tipos de contenidos. Y otro requisito, en este caso peligroso, que lo uséis, es que teníamos el requisito de poder reutilizar paragraphs en distintos tipos en distintos contenidos. Paragraph es un módulo que está pensado para trabajar a nivel de entidad. Es decir, tú lo que defines realmente pertenece a esa entidad, es como un campo más. Entonces, nosotros no reutilizamos el título de un nodo en otro nodo. Pues lo mismo conceptualmente ocurre con paragraph. No está pensado para que un paragraph que tú defines para un nodo se defina en otro nodo, se use en otro nodo. Pero ese caso lo teníamos muy claramente. Es decir, esta gente tiene libros y esos libros los enriquece con una galería de fondos de escritorio y tiene series de ese libro. Entonces, no quiere volverlo a picar otra vez en otro nodo. Reutilicémoslo. Entonces, ahí nos metemos en un riesgo. Lo que hicimos es solucionarlo con un paragraph que relaciona a otros paragraphs y eso se lo metes al nodo. La solución es una chorrada. El peligro es grande. En el sentido de que estoy casi seguro
de que este módulo no contempla el caso de qué ocurre cuando borras un parágrafo, si está referenciado en otro sitio. Y no lo va a contemplar porque conceptualmente no tiene sentido. Ojito, que si ahora me cepillo un parágrafo, se me va a cepillar en los dos sitios donde lo usaba. No va a tener un control para evitar eso. ¿Vale? Pero bueno, funciona, ¿eh? Pero, es decir, la solución es sencillita, pero peligrosa. Peligrosa si no la has trasladado a los editores. No teníamos el caso normalmente de estar destruyendo contenidos, ¿vale? Y por último, algunas referencias, y con esto ya termino. El módulo es ese. Está maduro. En 7 lleva bastante tiempo, nosotros lo hemos usado muy bien. Antes hablaba en... No sé con quién me lo ha contado. Que con multidioma en 7 se lleva bastante mal. ¿Vale? Como casi todos los módulos en los que tienes entidades relacionadas con otras entidades, revisioning, todos los módulos que tienen eso, en 7 dan problemas con el i18n o con el Workbench o con algo así. En 8 va muy fino. La versión que hay de Drupal 8 está usable y, como digo, es un sistema tan sencillo que tampoco hay mucho que migrar. Entonces, con todos los conceptos de Entity metidos en 8, este módulo en Drupal 8 es realmente una auténtica tontería. Y entonces el uso de esto en 8 está para allá. Si queréis jugar con él, si usáis la distribución esta que os he puesto ahí, es una distribución que trae media docena de parágrafos y os permite jugar con ello y ver cómo han abordado algunas soluciones. Es la que he usado para hacer la demo, ¿vale? Esto no me lo he preparado, he cogido ella, el único que he hecho yo a mano ha sido el de Blockquote para que lo vierais mientras lo iba trabajando, pero el resto pues tiene galerías, tiene las pestañas, simplemente como ejemplo, ¿vale? Yo no lo... Es decir, si queréis hacer algo parecido, pues cogéis el código del parágrafo en cuestión que hace y lo clonéis a vuestro proyecto. No uséis esto como base. En 7 hay otro módulo que se llama Paragraph Pack, que sí que te da algún tipo de parágrafo avanzado, como ese que os he enseñado de la selección de contenidos relacionados con ViewModes. El campo de ViewMode no es un campo normal en Drupal, está implementado ahí. Entonces, te permite, a la hora de renderizar, utilizar el modo de renderización que diga el editor. Entonces, eso no es algo que tenga 7, sino que viene implementado en el Paragraph Pack. Tenéis un site de demo que construyó la gente que ha construido Paragraph, en el que se ven visualmente usos avanzados de esto, visualmente, para hacer landings, para hacer distintas ideas y da pistas de para qué lo podemos usar. Y por último, algunas otras presentaciones parecidas a esta que he dado yo hoy, pues de la CAM de Londres, de un par de ellas más, en las que más o menos cuentan lo mismo, pero bueno, siempre viene bien porque ves cómo lo usa otra gente. Siempre son proyectos reales, nosotros lo hemos usado así, nosotros lo hemos usado así. ¿Vale? Y esto es todo. ¿Preguntas? Décimo. No ha ido muy rápido, ¿no? No. Que claro, le he dejado, ¿eh? O qué dormidos os he dejado. ¿Hay algún peligro de poner varias Soluciones. galerías de fotos? Imagínate que el usuario empieza a poner ahí 3 o 4 galerías seguidas. ¿No se pueden chocar entre ellos los JS? Eso es un poco... Sí, pero lo tienes que controlar tú. Y el módulo no te da... Esto que os he enseñado no lo trae el módulo. Es una implementación tuya. Sí, en el preproces en cuestión tendrás que saber si esa librería se ha añadido o no. Normalmente, si lo haces bien, Drupal ya tiene ese control. Si tú metes una librería que ya está metida en el array de JS, no la va a meter otra vez. Entonces, si lo haces bien, ese problema no ocurre. ¿Vale? Pero lo tienes que hacer normalmente en preproces. Y haciéndolo ahí. No me lo hagas en la TPL porque entonces ya la has liado. Estaría bien. En 7 sobre todo, en 8 no vas a poder. Por ejemplo, poner un usuario, o sea, cada vez solo se puede poner de un tipo una vez. Eso no se puede. No, eso no. Ese control no está. Ese control no está. Ese control no está. Hola, buenas. Quería saber cómo trata el tema de caché por usuario. Imagínate un formulario que quieres tener en un parágrafo, una encuesta, y quieres mostrarle a un usuario normal el formulario de encuesta y el usuario que ya ha votado le quieres mostrar los resultados. ¿Cómo trataría ese caso parágrafo? No sé cómo lo haría que no fuera con parágrafo. Es que estoy pensando eso.
Navegación autenticada estará en la sesión. Es que es navegación autenticada. Bueno, autenticada no precisamente con una cookie quizás. Pero no. Claro, el problema es si ya está cacheado a nivel de campo, mostrará el mismo campo a el mismo output a todos los usuarios, supongo. Evidentemente tienes que descartar que ese campo no sea cacheable. Claro. Sí. No, pero es que realmente, es decir, el cacheo a ese nivel. No, espera, en 8 me la has liado ahí, ¿eh? Sí, no te sé responder, no sé cómo lo hará. En 8 no sé. En 7 no está ese problema. Pero en 8 con las capas de cacheo a nivel de entidad, no sé cómo lo hace. Lo siento. No te Vale, ¿y sé algún contestar. tipo de integración con media o para insertar paragraphs dentro de un WYSIWYG? Como... El 7 está. Es decir, en 7 está un concepto de tokens para poder meter. Con media realmente es una tontería. Media al web es otra entidad. Me habéis visto añadir paragraphs a una taxonomía, a un bloque. Media es una entidad a la que puedes meter campos. Le puedes meter tú puedes crear una entidad, un tipo de media que sea pues, galería construida con esto y al final va a ser un tipo de entidad con un campo, ¿eh? Es que ahí no hay nada que rascar en el sentido de que esto se encaja muy bien con cualquier cosa que vaya con campos, ya sea bloques en 8, pues eso, perfiles de usuario, taxonomías, da igual, en el caso de media da igual. Y entonces, en el caso de la integración con WYSIWYX, en 7, es decir, en 8 lo vas a hacer a través, normalmente yo lo haría a través de media, como dices. En 7 hay un sistema de tokens para paragraphs. Sí. Y creo que además está en la referencia esta que os he puesto aquí. Creo que está en este. Si no es en este, en uno parecido. En la página de paragraphs hay media docena de módulos más que es echarles un vistazo. Depende de cómo construyas los necesitas, depende de cómo de otras maneras no. Hay un módulo que te extiende los parágrafos para poder meterles class. Nosotros no lo hemos hecho así, nosotros lo hemos implementado a mano como os he enseñado con selectores. Hay otro que te permite, pues, no sé, tonterías de front. ¿Vale? Entonces, según cómo qué métodos de construcción tengáis vosotros, pues igual le metes algún modulito más. Normalmente nosotros no los implementamos a mano. No meto 27 módulos que cojo con Trip para hacer pequeñas tonterías. ¿Vale? Gracias. Pero lo que decías, con el CK Editor hay una integración. No me acuerdo dónde está, así que luego lo miramos. No lo he hecho. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues muchas gracias.